Hola, hola, hola a todos. Buenas tardes. Bienvenidos a la tercera plática de la Expo Química Online 2022. Nos da mucho gusto que ya estén aquí con nosotros de manera virtual. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta y tiene por nombre la importancia de la espectrometría de masas en ciencias químicas y cómo lograr una elevada exactitud de masas con sistemas de un solo cuadrupolo. En esta ocasión tendremos la participación de dos expositores y está a cargo de la empresa Agilent Technologies. Bien, ¿quién es Agilent Technologies? Los científicos de analítica y los investigadores clínicos de todo el mundo confían en Agilent para ayudar a satisfacer sus demandas de laboratorio más complejas. Los instrumentos, software, servicios y consumibles abordan la gama completa de necesidades científicas y de gestión de laboratorio, para que todos sus usuarios puedan hacer lo que mejor saben hacer, mejorar el mundo que los rodea. Bien, platicaremos un poco de nuestros dos expertos e iniciaremos con el ingeniero Eleazar Rojas. Él es científico de aplicaciones, ya lo estamos viendo por ahí en cámara, para el área de espectrometría de masas en el Centro de Excelencia de Agilent Technologies, México. Es ingeniero bioquímico egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Más de 20 años de experiencia en el área de análisis de cromatografía de gases y gases masas. De estos, 17 años se ha desempeñado como ingeniero de servicio en Agilent Technologies para instrumentos analíticos de gases, gases masas y CPMS. Entrenador certificado para el curso de software Mass Hunter desde el 2014. Bien, pasaremos con el ingeniero Rodolfo Landa. Él es químico de alimentos. Ya estamos viendo por ahí. Gracias, químico. En química de alimentos y maestro de ciencias bioquímicas por la Universidad Autónoma de México. Y desde el inicio de su carrera ha estado relacionado a las áreas de calidad de procesos y análisis en laboratorio, obteniendo ya 16 años de experiencia en ventas técnicas de productos ágiles. En los estudios de maestría del químico, logró desarrollar conocimientos en biocatálisis, biotecnología y fluidos en estado supercrítico. Ha participado en diversos foros y congresos sobre alimentos, biotecnología y analítica instrumental. Actualmente desempeña el puesto de especialista de producto en espectrometría de masas en cromatografía líquida en Agilent Technologies, México. Como pueden ver, nuestros dos expertos de esta tarde tienen demasiada experiencia, así que sin más preámbulo, los dejamos con la audiencia. Gracias. Vale, entonces, comencemos. Ok, tenemos un problema analítico, toda la gente que estamos en el área de las ciencias químicas, y es que tenemos normalmente una mezcla o una solución a que deseamos separar, identificar y cuantificar uno o varios componentes de la misma. Este es el problema que nos vamos a encontrar de forma común en este tipo de área de investigación. Ok, y aquí va a ser de las primeras preguntas que nos vamos a hacer cuando tenemos un problema analítico donde deseamos identificar o cuantificar uno o varios compuestos. Y esta pregunta es, ¿cuál es el peso molecular de mi analito de interés? Y esa es una pregunta muy importante porque es lo que va a definir qué tipo de sistema voy a utilizar. En el mundo de la espectrometría de masas, podemos ingresar las muestras a través de diferentes formas, pero las dos principales serían a través de un sistema de gases o un sistema de cromatografía de líquidos. ¿Y cuál vamos a escoger? Va a ser una función tanto de la polaridad del analito como de su peso molecular. Así que si hablamos que si mi analito pesa menos de 1000 unidades, posiblemente es sensible a pasar a un estado gaseoso y ser analizado. Así que utilizaremos cromatografía de gases. Por otra parte, si es muy polar o tiene un peso mayor a 1000, entonces no va a ser posible pasarlo a un estado volátil. Entonces haríamos cromatografía de líquidos. Una vez que ya definimos si va a ser cromatografía de gases o cromatografía de líquidos, en Agilent contamos con 3 detectores con los cuales podemos hacer maravillas, que es cuadrupolo sencillo, tiempo de vuelo y triple cuadrupolo. Estos detectores de masas pueden estar acoplados tanto a sistemas de gases, como puede ser un 7890, a cromatografía de líquidos, o puede ser acoplado a un plasma por inducción para el análisis de metales. Si hablamos de un triple cuadrupolo, es decir, tenemos 3 filtros de masas, podemos acoplarlo también a un cromatógrafo de líquidos, a un cromatógrafo de gases o
a un sistema de inducción por plasma para el análisis de metales en experimentos mucho más finos. Por otra parte, si hablamos de lo que se conoce como tiempo de vuelo, igual lo podemos conectar a un cromatógrafo de líquidos para ese tipo de moléculas que habíamos comentado, con pesos moleculares elevados o que tienen una polaridad muy alta. O acoplarlo a un cromatógrafo de gases con el fin de poder hacer la separación y la posterior cuantificación. Una vez que ya tenemos los diferentes detectores o acoplados a los diferentes sistemas, la estructura de un cromatógrafo o de un sistema de masas va a ser muy parecido a lo que vemos en pantalla. Vamos a tener un inyector que puede ser un cromatógrafo de líquidos, un cromatógrafo de gases, inserción directa o un plasma. Vamos a tener diferentes tipos de fuentes, ya sea para cromatografía de gases, que puede ser impacto electrónico o ionización química, para plasma inducido por acoplamiento para análisis de metales, o todos estos que son característicos de cromatografía de líquidos. Posteriormente tenemos un analizador, como hemos comentado, para el caso de Agilent Technologies, tenemos cuadrupolo sencillo, triple cuadrupolo, tiempo de vuelo o trampa de iones. Y posteriormente va a llegar un detector, que es donde vamos a aplicar dicha señal. Se va a procesar la información y finalmente vamos a tener un espectro de masas, que es con el que vamos a trabajar. Ahora bien, ya tenemos el espectro de masas, que desaparece cuando aparece la pantalla, y vamos a tener aquí diferentes opciones. Vamos a hablar de la opción número 1, que es la que tenemos en esta área de la presentación, que es un análisis cuantitativo. Este va a aplicar cuando yo tengo estándar en mi laboratorio, puedo construir curvas de calibración y puedo hacer la identificación ya sea por tiempo de retención o por patrón de fragmentación. De hecho, es una combinación de ambas. Pero, ¿qué pasa? ¿Yo cuántos estándares puedo tener en mi laboratorio? Tenemos laboratorios, por ejemplo, en este momento que se dedican a lo que es el área de seguridad alimentaria, que tienen más o menos 500 estándares en sus laboratorios. Entonces son capaces de construir 500 curvas de calibración, meter 500 compuestos y procesarlos. Pero, ¿qué pasa si yo no tengo el estándar en mi laboratorio? Bueno, si no tengo el estándar en mi laboratorio, entonces tengo varias opciones. Si no tengo el estándar, entonces yo voy a trabajar con librerías especializadas. A esto le llamaremos un análisis exploratorio dirigido. Y vamos a ver que ahí tenemos diferentes tipos de librerías. Vamos a revisar en un momento. Si este compuesto no está presente en dichas librerías, vamos a un paso más adelante, que son los que son exploratorios no dirigidos, donde vamos a usar librerías espectrales que tienen cerca de 1 millón de compuestos o estructuras o patrones de fragmentación en las mismas. Pero, ¿qué pasa si mi compuesto tampoco está presente en estas? Entonces iremos a un paso más adelante, que es el Molecular Structure Correlator, utilizando diferentes herramientas. Entonces, este es el escenario que se les puede presentar a ustedes cuando están haciendo algún estudio en alguna muestra de cualquier tipo que sea. Así es que, hablando de análisis cuantitativo, yo tengo en mi laboratorio el estándar, preparo una serie de soluciones y construyo una curva de calibración. Inyecto el estándar y después inyecto mis muestras. Y cuando aparece un compuesto, bueno, yo voy a tener varios criterios para tomar la decisión de si está presente o no. Uno de ellos muy importante es el tiempo de retención. Aquí nos da el diferencial de tiempo de retención entre el estándar y la muestra, que es de 0.009 minutos. Nos da la identidad y tenemos una serie de fragmentos, como pueden ver aquí, y el software nos indica si cumplen o no cumplen un nivel de tolerancia. También tenemos lo que es un patrón de similitud espectral, en el cual tenemos el patrón de fragmentación. Lo que ustedes están viendo es el laboratorio que tenemos de Agilent, y que tenemos también un centro para que la gente vaya a ver los instrumentos y platicar. Entonces, bueno, están invitados todos los que están en la audiencia a que vayan al COE, al Centro Educacional de Agilent, para conocer los equipos. Una disculpa nuevamente, son pequeños problemas técnicos que se presentan. Bueno, les comentaba que tenemos un patrón de fragmentación general del instrumento y lo podemos comparar con el de la muestra. Así que tenemos muchos argumentos para poder decir con un alto grado de exactitud y precisión que este compuesto está presente y además a qué concentración se encuentra. Ese es el mundo ideal cuando tenemos el estándar, pero también suele ocurrir que no tengamos el estándar.
Entonces, cuando no tenemos el estándar, podemos recurrir a librerías especializadas. Agilent vende una serie de librerías especializadas. Aquí es un pequeño muestrario donde tenemos compuestos químicos peligrosos para lo que son las armas químicas. Tenemos pesticidas, compuestos tóxicos para interiores, forense, plaguicidas o de metabolómica. La gran característica que tiene estas librerías espectrales es que no solamente cuentan con patrones de fragmentación, sino además cuentan con tiempos de retención. Así es que yo voy a hacer la identificación tanto por tiempo de retención como por patrón de fragmentación. Y también, importante mencionar que Agilent también tenemos una serie de librerías que son gratuitas y pueden ser descargables. Aquí les dejo el icono por si desean acercar su celular y los lleve a la dirección donde pueden descargar estas librerías. Tenemos algunas como son de ácidos grasos, tenemos para las ciencias forenses, para compuestos orgánicos volátiles, de fragancias y sabores o de organoestañados para ese tipo de compuestos, y esas se pueden descargar de forma gratuita. Y nuevamente lo que van a tener ahí como beneficio es tener tanto patrones de fragmentación como tiempos de retención. Así es que, y aquí es una imagen de cómo se vería un análisis utilizando estas librerías espectrales, donde nuevamente tenemos el tiempo de retención de la librería espectral, el tiempo de retención del compuesto y su diferencial. Tenemos un patrón de fragmentación de la librería y el patrón de fragmentación del compuesto que se obtuvo en mi análisis. Y así como un número de iones que se verifican y las abundancias relativas. Y nuevamente con eso podemos dar un alto grado de exactitud, es decir, este compuesto está presente porque cumple todas estas características. Si continuamos avanzando, aquí es un ejemplo de un análisis exploratorio no dirigido, donde entonces vamos a cambiar. Ya vimos que primero teníamos los estándares en el laboratorio, que tenemos 200, 200, 300 quizá. Pasamos a librerías espectrales ya dedicadas, que andan alrededor de 1000 compuestos. Ahora damos un salto más a un exploratorio no dirigido, donde tenemos librerías que andan alrededor de 1 millón de estructuras o 1 millón de espectros. Y aquí vamos a poder hacer la búsqueda en bases de datos mucho más grandes. En este caso, lo que vamos a hacer es, nuevamente, utilizando las diferentes herramientas, vamos a obtener patrones de fragmentación, la cual nos va a permitir compararlo con los patrones de fragmentación de las librerías espectrales. Ahora, en el pasado era muy común tomar decisiones únicamente basados en los patrones de fragmentación. Afortunadamente, las ciencias de informática han dado pasos gigantes realmente en cómo se trabaja ahora la espectrometría de masas. Y aquí este ejemplo que les pongo es este compuesto que vemos aquí en azul, el cual sale dentro de este otro compuesto que es enorme. Y de hecho, el patrón de fragmentación de este fragmento es el que vemos aquí en la parte inferior, donde está dominado básicamente por el ion 28, el 151, el 123, entre otros. Pero ahora, gracias a los algoritmos de deconvolución, básicamente lo que hace el software es que va a agrupar todos aquellos fragmentos que compartan tanto el mismo perfil de elusión como el mismo máximo. Y esos son los que están aquí agrupados como componente y me permite hacer una comparación. Esto hace que la identificación sea mucho más precisa que en el pasado. Pero también parte de estos avances que ha tenido es que ahora vamos a utilizar algo que está presente en la librería NIST, que son los índices de retención. El índice de retención, como ustedes saben, es un valor que se le asigna a una serie de alcanos y se determina para los compuestos. De hecho, como les comenté, las librerías NIST, casi todos los compuestos tienen índices de retención tanto para columnas polares como para columnas no polares. Cuando yo quiero hacer una comparación de índices de retención del compuesto que yo encontré versus el compuesto que está presente en una librería espectral, yo tengo que inyectar una mezcla de alcanos, que aquí ven, inyecté octano, nonano, decano, etcétera, hasta tetracontano. Y después lo que voy a hacer es construir una pequeña tablita donde está el nombre de compuesto, comillas, su número de CAS, que como ven aquí es opcional, comillas, 800, porque es el índice de retención del alcano que tiene 8 carbonos, 900 para el que tiene 9 y 2400 para el que tiene 24 átomos de carbono. Y posteriormente tenemos el tiempo de retención que se obtuvo en mi equipo, con mi columna no polar, con mi metodología. Y esta pequeña tabla lo que va a hacer es construir una curva como la que vemos. Y aquí el juego es que una vez que yo ya tengo este modelo matemático,
cuando el software detecta un compuesto, dice, oye, ¿qué crees que encontré que está presente tentativamente el 1-hexadecanol? Y la librería NIS me dice que el hexadecanol en una columna no polar tiene un índice de retención de 1880, más menos 3. ¿Qué significa? Que 1880 cae entre el octadecano y el eicosano. Así es que si yo lo graficara, me aparecería básicamente en esta área. Y si hacemos una interpolación, me diría, ¿sabes qué? El tiempo de retención para este compuesto es 41.3378. De esta forma, yo ya tengo un tiempo de retención teórico y puede funcionar en las dos formas. Yo puedo obtener un compuesto, tener su tiempo de retención y con eso calcular su retention index, o puedo hacer una comparación y obtener un tiempo de retención basado en un retention index. Y eso hace un cambio radical en cómo hacemos ese tipo de análisis. Así es que yo, por ejemplo, este es un análisis que hicimos aquí en el laboratorio, donde encontramos esta serie de compuestos. Y tenemos estos factores de similitud, es decir, que tanto se parecen los patrones de fragmentación. Y es algo que muchos clientes dicen, oiga, ingeniero, es que me aparece 2 veces el undecanol y 2 veces el hexadecanol. La regla que muchos decían es, pues agarra el más bajo, agarra el más alto, el que tiene el patrón de similitud más parecido, y escógelo ese. Y así es como lo hacíamos normalmente. Pero ahora, gracias a que tenemos esta capacidad de obtener retention index y hacer comparaciones, es que yo ya puedo obtener un tiempo de retención calculado. Y aquí es mucho más fácil tomar decisiones, porque cualquier cromatografista le decía, oye, ¿qué crees que encontré el 2-bromotetradecano con un factor de similitud de 76, pero fíjate que tiene un diferencial de 18 minutos? Lo esperábamos a 33 y salió 51. Cualquiera diría, no, evidentemente con un diferencial de tiempo de retención tan grande, no hay forma de que sea el compuesto. Igual también con 2 minutos, 17 minutos, 10 minutos, 13 minutos, 6 minutos, 2 minutos, es demasiado. En cambio, con un factor de similitud de 98.5 y un diferencial de 0.1 minuto, son 7 segundos aproximadamente, es una alta probabilidad, de hecho es casi seguro que tenemos presente el 1-hexadecanol en mi muestra. Igual con el 1-dodecanol, que solamente es un diferencial de 0.4 minutos. Entonces, gracias a estos cambios, es que ahora es mucho más fácil tomar estas decisiones. La gran ventaja es que todo esto ya queda incorporado dentro de los programas. Entonces nos ayuda mucho a tomar ese tipo de decisiones y ser más certeros en nuestros análisis. Porque también es común que alguien dice, dije que estaba presente este compuesto y mi cliente dice que no hay forma de que ese compuesto esté presente. Ya sea que sea producto de una síntesis, ya que sea producto de un extracto natural, ya que sea producto de un análisis de un material de desecho de descarga, no hay forma de que ese compuesto esté presente. Entonces, con estos algoritmos evitamos presentar falsos positivos. Ahora, nos enfrentamos al siguiente problema. Ya pasé de 100, 200 compuestos, no está presente, no tengo el estándar, me voy a una librería especializada, no está presente, que andan alrededor de 1000 compuestos, me voy a una que tiene 1 millón de compuestos, tampoco está presente. ¿Qué opciones tengo? Bueno, la siguiente opción es lo que se conoce como el Molecular Structure Correlator. Y es, ¿qué voy a hacer cuando ese compuesto que me interesa no está presente en todas estas situaciones? Para eso, vamos a tener que tomar ciertos criterios para poder hacer la identificación e incrementar el grado de confianza, de decir, en efecto, este es el compuesto, esta es su fórmula química y esta es su estructura química. Entonces, va a depender mucho del tipo de masas que esté trabajando, que en un equipo, ya sea triple cuadrupolo o de un solo cuadrupolo, vamos a tener aproximadamente una unidad de resolución. Es decir, voy a decir, mi compuesto pesa 354. Ok, muy bien, con eso podemos generar aproximadamente 200,000 moléculas. Pero si yo digo que mi compuesto pesa 354.1579, vamos a pasar de un universo de 200,000 a un universo de 10,000. Y estos 10,000 está dado porque yo puedo calcular con un alto grado de precisión su fórmula condensada. Puedo decir con un alto grado de confianza, decir, ¿sabes qué? La fórmula de esta molécula es 20 átomos de carbono, 22 átomos de hidrógeno, 2 de nitrógeno y 4 de oxígeno. Pero, ¿cómo se van a acomodar estos átomos en el espacio? Me puede generar cerca de 10,000 estructuras isoméricas. Así es que yo necesito información adicional. Esa información adicional la voy a obtener de experimentos masas, tiempos de retención,
sección transversal, ubicación espacial, espectroscopía óptica, como puede ser UV-Vis o infrarrojo, o resonancia magnética nuclear. Y finalmente, compraré el estándar, o lo mandaré sintetizar, y confirmaré la estructura en el sistema ya inyectándolo, teniendo un patrón de fragmentación y el tiempo de retención. Vamos a ver cómo podemos utilizar las herramientas que ofrecemos en Agilent para poder dar un alto nivel de confianza, decir, ese es el compuesto que estoy proponiendo. Para eso vamos a dar el salto de 1 millón de estructuras a bases de datos que contienen cerca de 110 millones de compuestos, 270 sustancias, 283 compuestos bioactivos o algunas que tienen 103 millones de estructuras químicas. Entonces pasamos a un universo mucho más grande. Evidentemente, para poder hacer esto, vamos a necesitar un equipo de alta resolución, porque ya vimos que un equipo de alta resolución me puede dar la fórmula condensada y podemos hacer experimentos masas. Básicamente aquí lo que vamos a hacer es que ya sea que entre por un cromatógrafo de gases o un cromatógrafo de líquidos, las moléculas van a ingresar al sistema, vamos a seleccionar un fragmento y después, ya que tenemos seleccionado ese fragmento en el cuadrupolo 1, lo vamos a acelerar y lo vamos a romper en otros pequeños fragmentos utilizando una energía para romper la molécula. Y una vez que se rompe la molécula, va a viajar a través de 2 metros y en esos 2 metros se va a separar basado en su carga, en su masa, perdón, en su relación masa-carga más bien. Y una vez que ya fue separado, va a ser procesado, vamos a tener fragmentos, van a ser digitalizados y vamos a tener un patrón de fragmentación como el que ven en pantalla. El software, con un alto grado de precisión, me va a decir cuál es su fórmula condensada de ese fragmento que yo aislé en el cuadrupolo 1. Y después me va a decir los fragmentos que generó esa ruptura que yo hice en la celda de colisión. Y esta información es la que yo requiero para poder hacer uso de algunas herramientas que tenemos en el programa y poder ir un paso más allá y decir cuál es tentativamente la estructura química de esta sustancia. Para hacerlo, es nuevamente basado en los pesos moleculares obtenidos, yo puedo obtener la fórmula condensada de cada uno de estos pequeños fragmentos. Y lo voy a meter a este programa que se llama Molecular Structure Correlator. Molecular Structure Correlator lo que va a hacer es tomar precisamente la información espectral generada y va a generar los diferentes fragmentos. Pero más de eso, va a irse a las diferentes bases de datos que ya vimos que tienen cerca de 200 millones de estructuras químicas y va a hacer una correlación donde va a decir, ok, tengo un fragmento que pesa 156.0764. Esta molécula es la que más, si yo tomara diferentes fragmentos, ojo, y algo es muy importante, esos fragmentos deben de ir continuos. No puedo decir que voy a tomar este pedacito y luego este otro pedazo para que me dé este peso. Deben ser continuos, es la regla, que deben ser continuos. Y voy a ver cómo los diferentes fragmentos que se generan tienen una contraparte en los diferentes fragmentos de la estructura que se ve en pantalla. Y de esta forma, aquí lo podemos ver, tenemos aquí en la parte superior el programa y aquí en la parte inferior tengo el patrón de fragmentación de esa molécula. Así que si yo hiciera aquí el análisis, bueno, primero cargo la estructura, cargo el programa, después voy a seleccionar la fuente de donde voy a tomar las estructuras químicas, que puede ser, como vimos, PubChem o ChemSpider, o también yo puedo crear mi propia molécula como en ChemDraw, generar el archivo mol y decirle quiero que retes esta molécula que yo propongo, a ver si coincide con los fragmentos generados. Una vez que yo le di, le pido que haga una búsqueda para este fragmento en específico y me va a buscar todas en este caso fueron 248 estructuras que corresponden con esa fórmula molecular condensada. Y después me las va a agrupar, va a ponerme hasta arriba la estructura química que más se correlaciona con el patrón de fragmentación generado en el experimento masas en tiempo de vuelo. Y aquí, nuevamente, como había comentado, me los va a agrupar de mayor a menor, siendo hasta arriba el que tiene una mayor correlación y hasta abajo vamos a encontrar unas que tienen una correlación muy baja. Entonces, este que tiene una correlación muy alta, lo podemos seleccionar, darle fragmento y me va a decir, ok, el fragmento 156 puede corresponder a esta parte de la estructura o a esta otra parte de la estructura. Nuevamente deben ir continuos. Aquí voy a hacer un zoom
porque aquí tenemos realmente dos señales. Tenemos la 156 y la 157, y las dos están aquí descritas. Y cada una de ellas corresponde a un fragmento de la molécula. De hecho, yo puedo seleccionar cualquier fragmento y me va a decir a qué partes de esta estructura corresponde. Y es como hace precisamente esta correlación el instrumento. Yo puedo seleccionar otras estructuras tentativas, evidentemente va a haber menos correlación, van a haber algunos fragmentos que no van a tener una correlación dentro del mismo, y es por eso que siempre la primera es la que nos va a decir, ok, esta es la que tentativamente puede ser. Nuevamente recordemos que tenemos la fórmula condensada, pero esa se puede reagrupar en diferentes formas. Entonces aquí podemos ver inclusive el fragmento 245, que es el más pesado, y nos describe el 99% de la molécula. De hecho, ahí nada más perdió un átomo de hidrógeno. Entonces, este programa nuevamente es muy poderoso y nos permite acercarnos más y poder decir con un mayor grado de certeza, este compuesto encontrado en mi mezcla o en mi solución corresponde a una fórmula condensada y a esta estructura química. Evidentemente, para lograr esto necesitamos un equipo de alta resolución, el cual requiere un costo de inversión mayor, pero afortunadamente en Agilent tenemos otras opciones. Y esas opciones es lo que se conoce como Masswork Software, y del cual les va a hablar mi compañero. Adelante, Rodolfo. Gracias, Eleazar. Bueno, hemos visto con Eleazar cómo un instrumento de alta resolución me permite ver fragmentos con una alta cantidad de decimales después del punto. Esto nos ayuda mucho a hacer todo el trabajo que nos acaba de mostrar Eleazar, que es fantástico poder llegar a estas bibliotecas, poder hacer estas correlaciones. Pero ¿qué pasa cuando mi inversión, y muchos de nosotros no tenemos este grado de inversión en un cuadrupolo, en un equipo de alta resolución, pues lo que tenemos que hacer es irnos con un equipo más sencillo de masas, como son los equipos cuadrupolos simples. Los cuadrupolos simples no son de alta resolución. Ahorita vimos que la alta resolución se refiere a cuántos decimales después del punto podemos trabajar. Con un tiempo de vuelo podemos trabajar al menos con 3. Generalmente manejamos 4. Pero en el cuadrupolo simple solo manejamos un decimal. Entonces, como vieron en la diapositiva que Eleazar nos mostró, son muchas las moléculas. Si teniendo 4 decimales teníamos 103, con un decimal tenemos miles de moléculas que pudieran dar dentro de esas características. Entonces, una opción para llegar a hacer esta exactitud de masa y una calibración de masas que me permita saber la masa exacta, y después, bueno, voy a tener que chambear en el número y en la estructura, pero al menos ya tengo la masa exacta. Esto es un trabajo en conjunto con esta empresa CERNO, y el producto se llama Masswork. El software se llama Masswork, el cual me permite llegar a conocer la masa exacta. Ahora, les voy a explicar cómo se hace. Eso es lo que tenemos generalmente en un espectro de masas, que tenemos una forma gaussiana, y esta es la reserpina, la cual me da 3 picos principalmente. Podemos tomar decisiones con eso, pero cuando llegamos y lo cambiamos hacia centroides, generalmente ignoramos cierta información, como es esta. Este pico de 400, podemos observar cómo hay unos fragmentos todavía más pequeños que generalmente no tomamos en cuenta. Ese es el caso del de 400, este es el caso de 401, y vean, estos pequeños fragmentos son los que ignoramos generalmente. Entonces, Massworks hace un algoritmo matemático para conocer todas estas pequeñas diferencias, de tal manera que también va a ver las diferencias que hay en altura de estos tipos o de estas señales. Como pueden observar, cada una de estas moléculas va a tener diferente color representado en la gráfica, pero todos ellos tienen la misma masa carga. Y si vemos un poco las moléculas, unas tienen azufre, otras tienen fósforo, unas tienen sodio. Entonces,
puede haber mucha diferencia ahí. Y eso lo vamos a poder ir identificando en la molécula de acuerdo a la diferencia que hay en los picos. Unos están más altos que otros, las relaciones cambian. Y aquí, por ejemplo, en este pico me está diciendo que en este fragmento yo puedo tener carbono, azufre, nitrógeno o hidrógeno y me dan la misma masa, pero no me da la misma característica en la curva. De tal manera que lo que se hace es, este es el espectro sin calibrar, así le llamamos. Posteriormente se hace una calibración, se hace el perfil para saber la masa verdadera de este compuesto. Y el dato de la gráfica color negro es el experimental y el azul es el teórico. De tal manera que lo que hace el perfil o lo que hace el software es hacer una calibración de masa. Esta calibración nos va a ayudar para tener el dato del espectro de masa verdadero junto con el espectro de masa que teníamos teórico. ¿Sí? De tal manera que va a ser match perfectamente. Esto me va a ayudar a tener una exactitud de masa y una exactitud espectral. Cuando hablamos de exactitud espectral, no quiere decir todo el espectro, ¿verdad? Todas estas pequeños fragmentos que vimos, que incluso también Eleazar mostró que en las bibliotecas se ven pequeños fragmentos, todo el espectro me da la información que requiero para elucidar la estructura, o bueno, para elucidar la fórmula condensada que comentó Eleazar. Aquí tenemos una relación. Cuando estábamos hablando del color negro, que era el dato experimental, vean cómo teníamos entre 0.2 y 0.5 de Dalton de exactitud de masa, pero cuando está equilibrada, tenemos 0.002 a 0.005. Esto me da 100 veces mayor exactitud espectral. ¿Sí? De tal manera que cuando yo lo llevo a hacer el análisis, este es el software, como yo lo veo, y cuántas partes por millón en relación a la masa espectral voy a solicitarle al instrumento. Si yo tuviera 5 milidaltons, más o menos, en una masa de 400, estamos hablando de aproximadamente 12 partes por millón. Un equipo de masas de tiempo de vuelo nos da alrededor de 2 partes por millón. Esa es la especificación. De tal manera que este software nos acerca mucho a buscar a esa masa espectral. Aquí podemos ver cómo incluso para el tiempo de vuelo, aquí está una serie de moléculas cuando está la relación monoisotópica, está el error de la masa, bueno, en milidaltons y otro es en partes por millón, la exactitud espectral. Y como pueden observar, aquí hay un dato que nos llama mucho la atención, ¿no? Es la masa espectral, donde de la molécula 14 a la 1, todas estas tienen 5 partes por millón. Estamos ya descartando con un cuadrupolo simple muchísimas más moléculas, ¿no? Entonces, no es un tiempo de vuelo, pero nos acerca mucho a la información. Esto es cómo se puede observar en el software. Yo tengo un listado de todas estas moléculas que sean de fórmulas. El software me permite hacer esas relaciones, porque yo le digo al software también cuáles son los elementos que están dentro de mi molécula. Carbono, hidrógeno, azufre. Le pongo azufre, le puedo poner el flúor, le puedo decir cuántas moléculas tengo a través de un análisis elemental, cuántas de estas moléculas estoy esperando. Y el software lo que va a hacer es darme las moléculas que hacen match en el espectro completo, en la exactitud espectral. Vean, esta molécula que estoy presentando, como tiene casi el mismo patrón, pero no da exactamente. Tenemos un 94% de exactitud espectral. En la siguiente molécula, estamos observando cómo se mejora. No alcanzo a ver el número, pero creo que es 93. El punto es cómo vamos viendo que en la gráfica no está dando esta variación. Esta variación se ve claramente ahí
como hay una pequeña diferencia y entonces no me da el espectro. Entonces voy acercándome molécula por molécula hasta tener la mejor exactitud espectral. Esto me va a dar la seguridad de que mi molécula está cumpliendo con todos estos detalles de la molécula. Este es el caso más cercano, no alcanzo a ver el número, pero ese es el juego con este software. Me permite a través de una calibración buscar cuál es la mejor fórmula que va a ser match a mi molécula, ¿no? Entonces aquí teniendo otra vez esta calibración, con lo teórico y con lo calibrado, voy a buscar tener la mejor respuesta. Esta tecnología ya fue patentada, ya fue revisada y patentada en el 2010. Agilent trabaja con este software con cuadrupolos simples desde hace alrededor en el 2012, 13, por ahí sí. Entonces ya tenemos rato trabajando con ello, ¿no? Agilent y la empresa Cerno tenemos un número de partes. Si ustedes ya tienen un cuadrupolo simple de Agilent, pueden comprar este software y pueden empezar a trabajar con esta facilidad, ¿no? El software me permite llegar a una especificación de exactitud de masa de 0.05 Daltons con una exactitud espectral del 99%. Esto no lo hace cualquier equipo en el mercado. ¿Y por qué lo hace Agilent? Hay varias cuando hablamos de las especificaciones y de estos pequeños cambios, ¿no? Entre un proveedor y otro, y uno hace recubrimiento de oro y el otro no, y todos ponemos nuestras razones, ¿no? Pero cuando tenemos un software de este estilo que me dice la estabilidad de masa, que me dice la exactitud, etcétera, Agilent ha trabajado con Cerno, porque Cerno le ha demostrado que el mejor equipo es el Agilent. ¿Por qué? Uno es porque los cuadrúpolos son hiperbólicos y tienen recubiertos de oro. Este recubrimiento de oro permite tener la mayor estabilidad en el cuadrupolo. Tenemos la mejor estabilidad y reproducibilidad, y esto me permite tener la alta precisión de la masa. Tenemos un modo de perfil que está disponible, o sea, no tenemos que hacer más en el instrumento, únicamente correr mi tuning, hacer la calibración y empezar a analizar. ¿Qué es lo que dice aquí? Y bien, algo muy importante es que el software me permite tener un rango lineal hasta de 6 órdenes de magnitud. Maravilloso, ¿no? Esto puede ser con gases o con líquidos. Antes teníamos que irnos a asegurar a un tiempo de vuelo o con otra metodología. Bueno, Agilent en este software nos permite dar un paso más en mi laboratorio. Estas son las especificaciones que les comentaba, tanto de líquidos como de gases. Todos ellos, con el software, tenemos impresos, o sea, en nuestras especificaciones dice que la masa exacta y la exactitud espectral tienen un número que nadie puede cumplir en el mercado. ¿Sí? Bueno, son... y bueno, este es un ejemplo que quiero comentarles, que es cuando buscamos la información espectral de los fragmentos. Aquí tenemos el tiempo de retención. Este es el pico que vamos a analizar. Aquí estamos observando la diferencia de Dalton de un compuesto a otro. Y voy a ir a una tabla de búsqueda. Eso es lo que pasa generalmente. Vamos a esas tablas, buscamos cuál es más o menos junto con la cantidad de elementos, pero generalmente pasa que pueden tener la misma masa, pero no sé si el grupo funcional es el adecuado. Entonces, este software lo que me permite es tener estas características en esta masa. Me voy a regresar un segundo. En esta molécula me dice que puede estar aislado, puede tener un carbonilo, o puede tener un doble nitrógeno en la molécula. Entonces, eso lo coloco en el software como posibilidades. El software lo que va a hacer es darme las opciones. Me dice que los cambios pueden estar en esta zona. Y, por ejemplo, aquí estábamos viendo el espectro con nitrógeno. ¿Qué pasa si lo cambio
perdón, aquí está el espectro con nitrógeno. Vean el match con el experimental con el teórico, está un poco diferenciado. Vean qué pasa si pongo el grupo carbonilo, se ve mejor. Si pongo el radical etilo, bueno, todavía mejor. ¿Sí? Entonces, vean, tanto el etilo como el carbonilo, como el doble nitrógeno, tienen la misma masa. Para un equipo que es de cuadrupolo simple, sería imposible poder diferenciar esto. Con este software nos permite hacer esa diferenciación. Aquí se observa cómo son estos dos grupos los que me están haciendo la diferencia. Y bueno, pues esa sería la forma en la que voy haciendo el análisis, ¿no? Lo que nosotros hacemos es un tuning para hacer la calibración. Se hace desde el instrumento, no tengo que incluirlo en una inyección. Y lo que más me va a ayudar es hacer efectivo este estándar como una forma estándar de identificar estas moléculas, ¿no? No quiere cambiar. Este es un ejemplo también de Ambroxol, de un API donde estamos buscando impurezas y generalmente se conocen, pero cuando llegan a pasar picos que no encontramos, aquí tenemos el loop de inyección, la solución tuning, la calibración. Aquí tenemos el análisis con el tiempo de retención y escojo los picos que voy a analizar. Aquí tenemos el primero, que es el Ambroxol, me da un match perfecto, bueno, muy cercano, con un nivel espectral del 97.12, con un error de 1.4, y puedo asegurar que este es el Ambroxol. Pero, ¿qué pasa con las impurezas? Esta es una empresa conocida, a su vez tengo el match del 97%, yo puedo asegurar que también esa impureza está presente. Pero ¿qué pasa con las impurezas que no conozco? Esta impureza me va a permitir a través del espectro ir otra vez a esa exactitud espectral, a ese error en la masa, y voy a poder identificar al menos la fórmula condensada. Estos son ejemplos de publicaciones que ya se tienen, que pueden revisar cómo es que los documentos oficiales o documentos científicos aceptan a este software porque me acerca mucho. No solamente es la exactitud de masa. Anteriormente en los papers decían que la exactitud de masa me decían que tenía yo que tener solamente 2 partes por millón. Actualmente eso cambió, ha cambiado hacia la exactitud espectral mayor al 99% y la exactitud de masa con un número mayor hasta 10 partes por millón. De tal manera que eso me permite tener un software que me ayuda a hacer publicaciones. Este es el caso de uno de ellos en el ámbito forense. Aquí este es otro en un sabor, en una molécula volátil. Este es otro más donde se identifican algunos compuestos ambientales. Esta es la confirmación de un catalizador de paladio y cómo se acoplan algunos ésteres de hilo en el sistema, pero yo puedo ir identificando esas moléculas. Estos son ejemplos. Y bueno, al final, como les decía, esto nos ayuda a tener una mejor especificación y tener una mejor respuesta en mi instrumento. Pero eso sería todo por nosotros. Creo que tenemos 10 minutitos para preguntas. Muchas gracias a los que nos atendieron y esperamos todas sus preguntas. También está el laboratorio en el que está Eleazar disponible para la audiencia. Contáctenos, búsquenos y con todo gusto les hacemos un tour, les mostramos los equipos. Para eso están. Gracias. Excelente, pues muchas gracias por la presentación. Realmente es súper interesante el poder tener la parte del equipo y poder completarlo con la simulación. Cuando uno está en el laboratorio siempre tenemos estos tipos de asuntos, ¿no? De que si es uno, que es el otro, que yo
acuerdo que solo mandaba las muestras y era así como de, pues a ver qué me dan los iones, ¿no? Pero aquí con todo esto, pues a todos nos ayuda. Entonces, gracias a los dos y vamos a pasar a leer las preguntas que ya tenemos. Ok, tenemos aquí una primera pregunta y dice, cuando no se cuenta con el estándar analítico, entonces no es posible hacer análisis cuantitativos. Depende mucho de, bueno, digamos que en el mundo general de cromatografía de gases, tenemos detectores que detectan, por ejemplo, azufre y es función del número de átomos de azufre. Ahí, aunque no tengas el estándar, si conoces el número de átomos de azufre y tienes un estándar que también conoces el número de átomos de azufre, puedes hacer un análisis cuantitativo. Pero en detectores específicamente hablando de espectroscopía de masas, lo más que podemos llegar es a lo que se conoce como análisis semi-cuantitativos, donde simplemente va a ser un acercamiento, más o menos un 30-40%, pero no, sí requieres el estándar para hacer un análisis cuantitativo. ¿Cierto, Rodolfo? No sé, para líquidos masas. Sí, para líquidos masas es exactamente lo mismo. Siempre que se requiere un análisis cuantitativo, en el caso de líquidos y también de gases, necesitamos un ion cuantificador o un ion cualificador, los cuales uno me cuantifica y el otro me identifica. Entonces, de esa manera, cuando tenemos un ion cuantificador es porque tiene que tener una estabilidad que nos da la desviación estándar. Si no tenemos nuestro estándar, no podemos tener la desviación estándar en la de la medición. Entonces, no podríamos reportar realmente una cuantificación, porque no nada más es el número de concentración, sino también es la desviación estándar que tiene esa molécula en el análisis, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Aquí tenemos una siguiente pregunta y nos consultan. ¿Podrían mencionar si se comercializan las librerías de Agilent en paquetes? No, se venden de forma individual. Y aquí básicamente lo que hacemos es platicar contigo para ver cuáles son tus necesidades. ¿Te interesa la parte de plaguicidas? ¿Te interesa la parte ambiental o la parte forense? O como había comentado previamente, puedes irte por la Wilenist, que es la más completa, donde tiene 1 millón de patrones de fragmentación. Pero no tiene tiempo de retención, pero podemos utilizar los Retention Index, como comenté en la plática. Excelente. Ok, aquí tengo una más y dice, ¿cuál es el incremento en costo del equipo si se piensa en un equipo triple cuadrupolo o cuadrupolo sencillo? Como mencionan, básicamente se cobra por cada cuadrupolo, pues se aumenta más o menos como 3 veces el valor, ¿no, Rodolfo? Sí, es correcto. Es correcto, es el valor multiplicado por el número de cuadrupolos. Así es. Pero bueno, la gran ventaja del triple cuadrupolo es que vas a poder ver ya estamos hablando ahí en el mundo de las partes por billón, partes por trillón. Bien. Que difícilmente lograrías en esto. Adelante, ingeniero. Creo que ahí hay que definir algo muy importante que no se habla en esta plática, pero la diferencia, además de que me permite llegar a una cuantificación mejor, es porque un triple cuadrupolo limpia lo que es el background. Entonces, ¿cómo vemos una aguja en un pajar? Bueno, o hacemos la aguja más grande o quitamos el pajar, ¿no? Quitamos menos pajar. Entonces, eso es lo que hacemos con los sistemas analíticos, que el triple cuadrupolo lo que hace es limpia el background, el pajar, y me permite ver la señal mejor. Entonces, la tecnología me permite ir a esos niveles y cuando yo limpio el pajar, también veo más fragmentos. Ahora, los equipos deben de tener la posibilidad de ver fragmentos muy pequeños por concentración, por abundancia, y fragmentos muy grandes también en abundancia. Entonces, instrumentos que no vean pequeños y grandes, pues van a tener la información truncada, no van a tener toda la información, y entonces el match para hacerlo en bibliotecas mundiales como las que mostró Eleazar, pues es menor. Entonces, el match no se va a ver, ¿no? Eso es muy importante en la estabilidad y en las características de los instrumentos para ver moléculas y elucidar fórmulas condensadas. Excelente. Aquí hay otra pregunta. Perdón, igual tienen nuestros correos en caso de que quieran que hablemos más de este tema. Pueden mandarnos un correo y con gusto. Claro que sí.
Dice, ¿el software se puede instalar en cualquier GCMS o qué características debe tener el instrumento? Si se refieren al equipo, al software de Cerno, puede ser en cualquiera. Realmente lo que hacemos es la extracción de los datos crudos, tanto de la calibración como del análisis de mi muestra. Se extraen los datos crudos y el software se tiene incluso en mi computadora. Yo tengo y no estoy conectado al del instrumento, ¿no? Me mandan los datos y yo puedo hacer el análisis en mi computadora. Entonces, prácticamente es un software independiente al software del instrumento. Ok, gracias. Aquí tengo otra. Dice, debido a la sensibilidad de los equipos de espectrometría de masas, ¿es común la contaminación de la óptica del equipo? ¿Qué tipo de solución emplean para la limpieza de la óptica de estos sistemas de alta resolución? Si quieres, Eleazar, y yo luego voy con líquidos. Bueno, de hecho aquí es muy interesante porque Agilent dio un paso muy grande en lo que es la limpieza de las fuentes de la espectrometría de gases masas. Y es que ahora lo que hizo Agilent fue conectar hidrógeno y prender el filamento, y con la temperatura de la fuente, la combinación de estos tres va a hacer que los átomos de hidrógeno se rompan, reaccionen con los depósitos de carbón, se conviertan a metano, butano y salgan por el sistema de venteo. Entonces, una de las grandes mejoras que tenemos patentadas es que podemos limpiar la óptica o la fuente, imagino que hablan de la óptica magnética de la fuente, utilizando hidrógeno. Y créanme que es una maravilla. Excelente. En el caso de líquidos, con líquidos masas, ahí es un poco diferente porque tenemos la fase móvil es líquida. Entonces, una patente que tiene Agilent es que cuando se hace la ionización, tenemos se le llamamos Agilent Jet Stream, que es incrementar la cantidad de iones. Y ese acomodo espacial es ortogonal, o sea, es en 90 grados. De manera que lo que no está cargado no pasa al instrumento. Y posteriormente de eso se tienen pasos ópticos en donde vamos descartando las moléculas que no se van a quedar, que van a quedarse en el cuadrupolo o que van a llegar al final. De tal manera que si no tendríamos todos esos pasos, pues sí tendríamos que estarlo limpiando, pero incluso un usuario no entra a la parte donde están los cuadrupolos a hacer algún mantenimiento. Ahí no entra nadie, más que los ingenieros especializados de allá. Donde sí entra el usuario es en la interfase, que ahí se limpia con alcohol, con metanol y con un paño muy sencillo, y eso sería prácticamente todo, ¿no? La cantidad de muestra que pasa a un espectrómetro de masas de líquidos es alrededor de un cienavo, se fue el nombre, un centésimo de la cantidad de la muestra es la que entra al masas. Entonces realmente es muy poco lo que entra. Ok, bueno, aquí vamos a leer dos preguntas más y sería, ¿cuál será la aplicación más importante de la espectrometría de masas pensando en cuantificación y cuál es el siguiente reto de desarrollo de la tecnología en espectrometría de masas? Y aquí junto con esta, si pueden decir en qué áreas de las ciencias forenses se ocupa el HPLC. Ok. Adelante, Rodolfo. Bueno, a ver, la primera pregunta. Voy a contestar la de forense porque la otra se me fue. La de forense es el HPLC en análisis forense se utiliza principalmente acoplado a masas y es para identificación de compuestos desconocidos. La biblioteca consta alrededor de 120,000 compuestos forenses, donde incluyen antibióticos, fármacos, drogas veterinarias, drogas ilícitas, y bueno, una serie de compuestos enorme que acérquense a nosotros, tenemos el listado y podemos verlos. El HPLC por sí mismo, creo que hay una o dos técnicas que no recuerdo ahora, pero se usa poco. Realmente se usa más gases masas y bueno, para los metales pesados ICP masas, ¿no? Y ahorita me repites la pregunta anterior, por favor. Claro que sí. Dice que cuáles son las aplicaciones más importantes en la espectrometría de masas, pensando en cuantificación, y cuál es el siguiente reto para el desarrollo de la tecnología en espectrometría de masas. Bueno, siempre cuantificación tiene que ver con regulación, siempre.
pocas veces regulación, y ahora lo que más estamos buscando es la proteómica dirigida. Esa es importantísima. Estamos descubriendo que la proteómica dirigida, que es a través de la cuantificación en triples cuádrupolos, obtenemos más información de la que nos daría las moléculas desconocidas. Entonces, a través de las moléculas conocidas con una cuantificación adecuada, podemos llegar a saber qué es lo que está pasando en un análisis metabolómico. Importantísimo. Y la otra parte, para todos los demás usuarios que están lejos de la farmacéutica o biofarmacéutica, cada vez hay más regulación en contaminantes para bajar los límites de sensibilidad. En México tenemos plaguicidas, el glifosato, tenemos próximamente, yo espero que se regulen los teflones, los polifluoroalquilados, perdón, los PFAS o PFOS, todos esos compuestos son muy retadores y se necesita mucho tiempo, ¿no? Ahora, otro retador, pues son cannabis. Cannabis también viene muy fuerte y son la tecnología más sencilla de nosotros puede con esos análisis y para ello pues tenemos instrumentos más complejos, ¿no? Y lo que viene yo creo que cada vez va a ser mayor facilidad para el usuario. O sea, que esa interfase para el usuario sea más sencilla, ¿no? Que no tengas que tener un experto en masas o en instrumentación para poder manejar el instrumento, ¿no? Adelante, Eleazar, no sé si quieras agregar algo más. No, creo que ya cubriste lo que se tenía que decir. Perfecto, pues ahora les voy a pedir a alguno de los dos que dé una conclusión. Hay por ahí 2 o 3 preguntas que se las van a mandar por correo a ustedes para que ahonden más en los temas, pero ahorita ya vamos a ir a las conclusiones, entonces si quiere alguno de los dos dar sus comentarios finales para ya pasar los agradecimientos y finalizar la sesión de hoy. Bueno, de mi parte decir que definitivamente el área de espectrometría de masas evoluciona día con día con día. Cada vez tenemos nuevas innovaciones y muchas enfocadas precisamente a que sea más fácil para el operador manejar ese tipo de instrumentos, que antes era gente muy, muy especializada. Y bueno, nuevamente también decirles que están abiertas las puertas aquí en el Centro de Excelencia y a nuestros correos por si tienen alguna otra inquietud. Adelante, Rodolfo. Gracias, pues muchas gracias por la invitación. También desde la tecnología podemos alcanzar nuevas fronteras del conocimiento y bueno, siempre los espectrómetros de masa son la tecnología más usada. Yo los invito a que incrementen su conocimiento en espectrometría de masas porque una espectrometría de masas se pelean en el mercado por ellos, ¿no? Entonces, adelante, creo que están abiertos. En Agilent tenemos libros gratuitos en la red que pueden descargar y que pueden incrementar su conocimiento y si no, pues también estamos nosotros para ayudarlos. Gracias, sería todo, muy amable. Excelente, que estén muy bien. Pues bueno, finalmente les doy las gracias a los expertos de hoy, al ingeniero Eleazar, al químico Rodolfo. Yo soy Antonio Valencia y pues igual seguimos a sus órdenes. La logística que sin ellos no hubiera sido posible, Mauricio, Adriana, Ale, el doctor Gabriel, que estuvo con nosotros al inicio de la sesión de hoy. Y pues me despido, que estén muy bien y nos vemos en las siguientes ponencias del día de hoy y de mañana. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao.